días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Como siempre, deseándoles que la paz de mi Señor Jesucristo reine en sus corazones, en sus hogares, en sus vidas. Hoy les traigo un mensaje que he titulado Los cristianos no estamos obligados a guardar el día de reposo, Shabbat. Para eso quiero que me acompañen a la Biblia y vamos a estudiar Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. La leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Yo quiero hablarles sobre este tema. Yo me preguntaba antes, cuando escuchaba enseñanzas y la Biblia narraba de que bajemos, confundamos las lenguas, hagamos al hombre a semejanza e imagen nuestra. Y yo escuchaba que se discutían esos textos y querían cambiarlos. Unos decían que estaba hablando con ángeles, otros opinaban en distinta forma y nunca llegaban a un acuerdo. Yo me propuse investigar con quién estaba hablando el Señor allí cuando Él estaba haciendo el mundo y todas las cosas. Y yo decía, pero Él debe estar hablando con alguien, no con un ángel, porque un ángel no está hecho a semejanza de Él. Entonces no podía estar hablando con un ángel. Y mire lo que descubrí en la palabra del Señor, averiguándolo el día séptimo. Yo quiero que me acompañen a Proverbios, capítulo 8, versículo 22 en adelante. Proverbios 8, 22 en adelante. Mire lo que narra la palabra del Señor. Mire con quién estaba hablando el Señor en el día de la creación. Él dice allí que reposó en el día séptimo. Y vamos a ver quién es el día séptimo, porque fue el único día que santificó y bendijo. El resto de días dijo que fue la tarde y la mañana, un día, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno los 6 días, pero el séptimo día lo santificó y bendijo. Vamos a ver quién es el séptimo día. Dice, capítulo 8 de Proverbios, versículo 22 en adelante. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. ¿Por qué dice que engendrada? Porque está hablando de la sabiduría. La sabiduría es la palabra, la sabiduría es el Espíritu de Dios, es una parte de Él. Dice que fue engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada, vuelve y habla. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Allí estaba el Señor con el Padre. Allí estaba la sabiduría. Dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Vuelve y dice, él estaba, con él estaba. Está hablando de dos personas aquí, dos están hablando aquí, no está hablando uno. Yo decía, ¿por qué decía que bajemos y confundamos? ¿Por qué decía que hagamos? Estaba hablando en plural. Dice y sigue diciendo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. En todo tiempo me regocijo en la parte habitable de la tierra.
Mis delicias son con los hijos de los hombres. Vamos a ver qué más nos aclara la palabra del Señor. Yo quiero invitarlos a Proverbios capítulo 30, versículo 4. Sigamos investigando a ver con quién está hablando él. Aquí está hablando con la sabiduría, que es el espíritu de él. ¿Por qué no comparte su gloria con nadie? Dice la palabra del Señor. Capítulo 30, versículo 4, mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí es un hombre llamado Agur, que es inspirado por el Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo a través de este hombre. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Está hablando del principio de la creación. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Cuál es su nombre del que afirmó los cielos y la tierra? El Padre, ¿cierto? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? Qué tremenda es la palabra del Señor. Aquí nos está mostrando a su hijo. Ahora, vamos a aclarar más este punto, que tiene que contestárnoslo el Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos a Juan 1, 1 al 3. Dice lo siguiente: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio delante de Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Mire, por él y para él. ¿De quién está hablando? En el principio era el verbo, la sabiduría, la palabra. El verbo se hizo carne, que es Jesucristo, ¿cierto? Está hablando de su hijo. Nos está ya aclarando más que el día séptimo en el que el Padre descansó fue en su hijo. Vamos a ver si es cierto lo que estoy afirmando, que nos lo explique el Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 5, versículo 16. Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice lo siguiente: y por esta causa los judíos perseguían al Señor Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El Señor Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mire lo que está diciendo: mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Ya no es un día. Ya el Padre, ¿por qué dice que Él trabaja? Porque descansó en su Hijo, descansó en el séptimo día, que es su Hijo. Y su Hijo dice en la palabra que Él no vino a hacer nada por cuenta de Él. Yo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Las obras que Él me encomendó son las que hago. Mire, Él vino a obedecerle al Señor Jesucristo, al Padre. Él no podía hacer su propia voluntad. Seguimos leyendo la palabra en el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Óigase bien, quebrantó el día de reposo. En la ley, todo el que quebrantara el día de reposo o algo de la ley tenía que ser muerto irremisiblemente. ¿Por qué el Señor Jesucristo no fue muerto? Debía ser apedreado porque quebrantó el día sábado. Para mí, Él es el reposo, ¿cierto? Estaba descansando el Padre en Él, pero vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo, que nos responda a Él por qué quebrantó el sábado. ¿Por qué lo quebrantaría? Lucas capítulo 6, versículo 5. Lucas 6, 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso lo quebrantó.
porque Él es Él es el reposo. ¿Se acuerda cuando ellos iban por un campo, un sembradío de trigo y ellos empezaron allí a arrancar espigas y a comer los apóstoles? Ellos quebrantaron también el sábado. ¿Por qué lo quebrantaron? Porque iba con el Señor del sábado. El Señor del sábado es Él. Vamos a ver qué nos continúa diciendo la palabra del Señor. Si Él es el sábado o no. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 11, versículo 28? Dicen, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, Él es el reposo, para que nos haga descansar. Antes, el descanso era físico, era guardar un día, que tipificaba a Cristo, que era como señala a Cristo, nos señalaba a Cristo. Y por eso guardaban un día, pero nosotros ahora tenemos que guardarlo, es espiritual. Ahora ese día tenemos que convertirlo todos los días en reposo. Adorar a mi Señor que hizo los cielos y la tierra, que estaba con el Padre allí ordenándolo todo, y que su Padre descansó en su Hijo, dándole la labor que hizo, que hiciera, para que viniera a morir por nosotros. Qué linda la Escritura. Mira lo que dice, sigue narrando la palabra del Señor. Hay una doctrina que habla que es pacto perpetuo. Y amén, que es pacto perpetuo. Y utilizan mucho Isaías 66, 22. Vamos a ver qué dice Isaías 66, 22. Isaías 66, 22 al 23. Reza lo siguiente. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos delante de mí, dijo Jehová, y le adorarán. Es perpetuo. Es seguro que es perpetuo. Pero vamos a ver, vamos a descubrir por qué es perpetuo. Y nosotros, los cristianos, ¿por qué no nos estamos obligados a cumplir el sábado? Vamos a Marcos 12, 18. ¿Qué nos narra la Escritura? Marcos 12, 18. En Marcos 2, 12, 18 hasta el 25 dice lo siguiente. Voy a resumírselo porque es largo. Dice que se presentaron unos seduceos y vinieron al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, Moisés escribió. Ellos no creían en la resurrección, los seduceos, y le hicieron esa pregunta, Señor, Moisés nos escribió que si un hermano tomaba a una mujer y ese hermano moría y no le dejaba descendencia, el hermano lo tenía que suceder para que le dejara descendencia. Entre nosotros hubieron 7 hermanos que tuvieron una mujer. El primero murió, el segundo murió y el sexto murió y el séptimo murió. Y no dejaron descendencia. ¿De quién será la mujer en el día de la resurrección? El Señor Jesucristo les dijo, ustedes erran las Escrituras, porque allí ni se casan, ni se dan en casamiento. Serán como ángeles. Entonces mire, que la ley es por pacto perpetuo, pero para nosotros no es el pacto perpetuo, porque Cristo cumplió esa ley por nosotros. Ya nosotros no estamos bajo ese pacto, bajo esa ley. Entonces, el Señor dice que seremos como ángeles, pero allí dice que en los cielos nuevos y la tierra nueva que Él hace, allí habrá, dice que no sembrarán para que otros coman, no harán casa para que otros vivan, pero el niño que no llegue a los 1000 años será maldito. Dice que la nación que no adore al Señor, esto no le lloverá. Habrá maldición allí. ¿Por qué? Porque a ellos les fue prometida la tierra. Por heredar perpetua, de ellos es la tierra. Nosotros no nos hizo ninguna promesa de esas.
La única promesa que nos hace el Señor Jesucristo, los que morimos bajo la sangre del Cordero, es Filipenses 3:20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor. Pero la ciudadanía de los israelitas, de los judíos, ellos están aquí en la tierra. Ellos le van a adorar, ellos van a venir de día a día y mes a mes en reposo a adorar al Señor. Nosotros no. Nosotros vamos a juzgar las naciones. Es más, pero estoy hablando de los judíos no mesiánicos, de los judíos bajo la ley de Moisés, que están bajo la ley, ojo por ojo y diente por diente. Esa ley no se ha terminado, es perpetua, grábeselo bien. De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es la ley? Y si está abrogada o no. O la ley ceremonial que hablan que fue abrogada. Hasta aquí dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, la de los cristianos. Yo quiero que vayamos a Éxodo 16, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Es muy largo, vamos a resumirlo. Dice lo siguiente, que vinieron del desierto de Elín al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Óigase bien, ellos vienen en el éxodo, la esclavitud, a este desierto de Sin. En ese desierto de Sin, ellos reciben el Shabbat, reciben el día de descanso y reciben el maná. El Señor Dios Todopoderoso les dice, le dijo a Moisés que les dijera al pueblo que recogieran 6 días maná, pero el 7º día no podían recoger. Pero vieron unos hombres que violaron este mandamiento y salieron a recoger maná el día 7 y no encontraron. Dios se enfadó y dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Cuando violan mis estatutos, le dijo a Moisés. Pero estos hombres no murieron. Debían de ser indefectiblemente muertos, porque era la ley. Vamos a ver por qué estos hombres no murieron. Pero para esto acompáñenme a Éxodo capítulo 31. Y vamos a ver por qué no murieron estos hombres. Debían de morir, violaron el sábado. Se pusieron a recoger maná. Ahora, otra cosa. Ellos recibieron el día 7º, antes de llegar al Sinaí, antes de recibir las tablas de la ley. Porque este texto que les voy a dar es cuando ya han recibido las tablas de la ley. Pero el sábado fue agregado a los 10 mandamientos. No fue dado en el Sinaí, ya lo había dado antes. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Esto está en capítulo 31 de Éxodo, versículo 12 hasta el 17. Miren lo que dice. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí está hablando que es entre mí y los hijos de Israel. No está hablando de otra nación, está hablando de los hijos de Israel. Ahora lo vamos a explicar. Sigue diciendo, así que guardarás el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Yo les dije que aquellos hombres no habían muerto. ¿Por qué? Porque no habían recibido la ley de los 10 mandamientos que ya ha sido dada. Ahora sí dice que el que viole esa ley morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en aquella persona será cortada del medio del pueblo. Y vuelve y dice, 6 días trabajarás, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Oigan bien, los hijos de Israel, no ninguna otra nación. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Era entre Dios y los hijos de Israel. Les voy a hablar algo. Vamos a utilizar la sabiduría humana. Vamos a hacer conjeturas aquí.
Si la ley del séptimo día hubiese sido dada para todo el mundo, el Señor no le había dicho a la Ferofinicia, cuando ella fue y le llevó un hijo porque estaba enfermo, y dijo, sana a mi hijo, le dijo el Señor, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. La mujer le dijo, es que aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Todo pueblo, oígase bien, en la ley, que no estuviera anexado al pueblo de Israel, se le llamaba perro. ¿Te acuerdan de 2 de Pedro 2:20, donde dice que el perro vuelve al vómito? Le acontece lo del proverbio que hay, porque era un proverbio que había, el perro vuelve al vómito y la marrana la va al barro. También dice en Apocalipsis que los perros estarán afuera. Se le llama perros a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y no quieren entrar a los caminos del Señor. Ahora, si el sábado hubiera sido dado para todo el mundo, entonces yo digo, pobrecita gente, los de Alaska, los de los polos, son 6 meses y 6 días, son 6 meses de noche y 6 meses de día. ¿A dónde, cuándo es sábado allí si el Señor dijo que vio que era la tarde y la mañana un día y vio que era bueno, y así todos los 6 días dijo que era bueno la tarde y la mañana un día y vio que era bueno? Entonces todos estarían condenados cuando es sábado, si allí no hay mañana ni tarde. Ahora, esta conjetura la hacemos humanamente, que fue dada para el pueblo de Israel nada más, por perpetuidad. El Señor muy claro dijo, yo vine a las ovejas de Israel. No vino a las casas de Israel, no vino a otra cosa. El Espíritu Santo prohibió ir a casa de gentiles. Mas Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo que tenía otras ovejas que tenía que llamar a ese corral. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio el honor de ser hijos de Dios. Porque los judíos, ojo por ojo, diente por diente, no son hijos de Dios. Los judíos bajo la ley de Moisés tienen un padre, se llama Abraham. Los que estamos bajo la gracia, los judíos que entran en la gracia, ya el Señor Jesucristo nos adopta como hijos al Padre y podemos decirle, Padre, o sea, papaito lindo, precioso, por obra del Señor Jesucristo. Por eso dice en Gálatas 5, versículo 3, que el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley, o si no, de la gracia caísteis, de Cristo desligasteis. Si usted hace algo de la ley, está obligado a hacer la ley. Si usted diezma, los diezmos son de la ley, tiene que coger la ley, y de Cristo se desligó, ya no es hijo de Dios. Así de claro, se circuncida lo mismo. Si usted hace primicias o algo de eso, por favor, eso es de la ley. No vuelva a la ley, porque de la gracia cae, de Cristo ha caído. Quiero llevarlos a otro texto. Y quiero decirle que el día séptimo no le agradó al Señor. El Señor estaba aburrido ya de que le profanaran el día séptimo. Por falta de fe, no reconocieron que el día séptimo era el Señor Jesucristo. Ojalá y no nos pase lo mismo. Mire lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 13. Reza lo siguiente: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, convocaciones, asambleas, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlos, dice el Señor. Luego él introduce allí la gracia, introduce al Señor Jesucristo, dice, venid, estemos a cuenta, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, te los hago blancos como la blanca lana, y si fueran como la grana, te los hago blancos como la nieve. Está introduciendo allí a su Hijo en el Antiguo Testamento, de Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Colosenses 2:16 dice, es un texto paralelo, dice, así que nadie los venga a juzgar en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Que no los vengan a juzgar. Y en el otro versículo dice que era sombra lo que debían ir, eso lo vamos a estudiar más adelante. Quiero hablarles también de Hebreos capítulo 3, versículo 7. Miren lo que reza. Hebreos
capítulo 3, versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, óigase bien, es el Espíritu Santo el que habla aquí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire que hay varios textos donde dice que a él no le agradó el día de reposo, no lo quiso más porque ellos por falta de fe, ellos, es más, en el día de reposo ellos adoraban otros dioses. Es que no tenían en poco la venida del Señor. Ellos leían desde muy pequeños la Torá, pero no la podían entender. Ahora, leíamos, ahora vamos a leer quién es el reposo. Para eso vamos a Hebreos. No, vamos a ver el Señor, si el Señor abrogó la ley. Vamos a ver si el Señor abrogó la ley. ¿Y por qué la abrogó? Resulta que dice que Cristo no vino a abrogar la ley, vino a darle cumplimiento. También dice que la ley fue hasta Juan el Bautista, y también dice en Romanos, capítulo 10, versículo 4, que el fin de la ley es Cristo. Pero él dice que no vino a abrogar la ley, ahí dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, al decir que el fin de la ley fue abrogada, pero si dice que no la vino a abrogar, es que no la vino a abrogar tampoco. Porque yo vuelvo y les doy un proverbio que siempre he dicho, la Biblia es lo que dice, no podemos cambiarla. Si dice bajemos y confundamos, es que eso es lo que dice. No pongamos a hacer conjeturas. La Biblia es, no lo dude, no es, pero sí es. Y vuelvo y se lo aclaro. La Biblia es lo que usted está leyendo, no lo dude. Parece que no es lo que usted está leyendo, pero sí es lo que parece que no es lo que usted está leyendo. Así es la Biblia, para caída de muchos. Así es la palabra del Señor. Así es que cuando dice ahí algo, hay que respetarlo y hay que investigar, porque en otra parte parece que dijera lo contrario, pero no dice lo contrario. El Señor dijo que no vino a abrogar la ley, pero la abrogó. Mire qué cosas. Vamos a averiguar esto. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 18, que nos narra sobre esto. Ya sabemos que él no vino a abrogar la ley, vino a darle cumplimiento. Hebreos capítulo 7. Al 18. Al 18. Bueno, perdón, capítulo 7, versículo 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Aquí dice que lo abrogó. Pero hay un texto paralelo a este, que es Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice, entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por los pecados no te agradaron, como está escrito en el rollo de mí. Y por último dice, quita lo primero y establece lo último. O sea, quita la ley y establece lo último. Él vino a eso. Pero para él poder abrogar la ley, que fue abrogada y no fue abrogada, le voy a decir por qué él pudo, se puede decir, cambiar la ley. Pues que la cambió. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7, versículo 12.
al 14. Porque cambiado el sacerdocio, mire, si se cambió el sacerdocio levita, se cambió la ley también. Mire, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y ahí hubo cambio de sacerdocio. Tuvo que haber cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu en la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Para poder cambiar la ley, el Señor tuvo que nacer de la tribu de Judá, donde no habían sacerdotes levitas, con el fin de que esa ley fuera eterna, fuera perpetua, o sea, siguiera la ley de Moisés. Los levitas seguirán por siempre, porque está escrito que cielo y tierra pasarán, ni una jota ni una tilde de la ley podrá pasar hasta que todo se cumpla. ¿Cuándo pudo pasar? Cuando Cristo cumplió la ley. Ahora, para poder cambiar la ley, el Señor Jesucristo tuvo que venir de la tribu de de la tribu de Judá, para que así el sacerdocio levita no se terminara. Por eso es que los judíos pueden guardar el sábado, pueden diezmar, pueden circuncidarse si lo quieren, porque ellos están bajo la ley y bajo esa ley van a ser juzgados. Romanos dice, es muy claro, donde dice que los gentiles que no tienen ley, pero se hacen ley para sí mismos por esa ley, van a ser juzgados en el día que el Señor Jesucristo juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Ahora, aquí nos está narrando que abrogó la ley. Pero ¿por qué abrogó esa ley? Y si dice que no vino a abrogarla. Mire, hermano precioso, la abrogó para el cristiano, para los que estamos bajo la gracia, no bajo la ley del talión. La abrogó para nosotros. Nosotros no estamos obligados a cumplir la ley. Yo les hablaba de Gálatas capítulo 5, versículo 3, donde dice que el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Pero al cumplir toda la ley, al pasarse a la ley, dice, de la gracia os desligaste, de Cristo os desligaste, caíste de la gracia. Si usted toma un mandamiento de la ley, no puede hacerlo porque nada, no estamos bajo la ley. ¿Cómo es que vamos a tomar un punto de la ley y no vamos a cumplirlos todos? Ahora, yo quiero que vayamos a... Yo quiero mostrarles que la ley, cómo es que la ley es perpetua, cómo es que la ley, Cristo vino a abrogarla, pero continúa. Les voy a mostrar algo dramatizado, se lo voy a dramatizar, para que lo podamos entender. Mira, esta es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Resulta que hay una doctrina que dicen que Cristo vino a clavar en la cruz los decretos que nos eran contrarios a nosotros, que fue solo la ley sacerdotal, que la ley moral no, los 10 mandamientos, ¿cierto? Que los 10 mandamientos no, que era la ley moral nada más, perdón, que era la ley sacerdotal, que la ley moral continúa, que Cristo vino a clavar estos decretos. No, no y sí, Cristo vino a clavar estos decretos que nos eran contrarios junto con este. Los llevó a la cruz y los cumplió por mí. Yo se lo voy a probar. ¿Por qué los cumplió Él por mí? Dirán que soy un hereje cuando estoy echando abajo este mandamiento. Yo no lo estoy echando abajo. Esto es perpetuo. Esto no lo vino a abrogar Cristo. Esto vino a cumplirlo. No lo vino a abrogar. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a dramatizarlo. Supongamos que Moisés baja del monte de Sinaí con las tablas de la ley. Y alguien mira ahí que dice, no matarás. Entonces le preguntan,
suponiendo, no es que esté escrito, es que suponiendo, estoy dramatizando. Moisés, ¿qué pasa si yo mato? ¿Qué le va a decir Moisés? Hombre, no sé qué sucederá si usted mata. Esperemos que nos dé la ley sacerdotal. ¿Se acuerda que allí el hombre que salió a recoger maná en el 7º día no fue muerto a pedradas? ¿Por qué? Porque no había dado esta ley ni esta ley. Solo le dijo, o ejemplo, le dio esta ley nada más, le dijo, no violenten, no salgan a recoger en el día 7º maná, pero no les dijo que iban a morir porque no estaba esta ley todavía. Esta ley dice en Romanos 3:20 que donde no hay ley, no hay pecado, que la ley se hizo para mostrar el pecado. Entonces, antes de esta ley no había pecado, pecaban a manera de transgresión, pero no bajo estos mandamientos que Dios había dado porque no existían. Esta ley se hizo para mostrar el pecado. Ahora, cuando fue dada esta ley sacerdotal que se llama ley penal, entonces ya se podía decir, el que mate, mátenlo, porque aquí está. El que adultere, apedréenlo. Que nos lo confirme el hermano Pablo, a ver si es mentira lo que yo estoy diciendo. Pueden buscarlo en Romanos 7:7 en adelante. Es un juego de palabras allí difícil de entender, pero yo sé que con esta ilustración ustedes lo van a entender mejor. Pablo dice que la ley, el mandamiento, lo pone como mandamiento, como ley, porque esto es ley y mandamiento. El mandamiento es santo y bueno, y la ley también es santa y buena. Pero la ley se valió del santo mandamiento para matarme, porque si no dijera el santo mandamiento no adulterarás, la ley no me mataba. Entonces lo que vino a ser bueno para mí fue muerte. Y hay un juego de palabras. Yo quiero que lo estudien ya con esta ilustración. Yo sé que lo van a entender mejor. Entonces, esta ley es inmutable. ¿Cómo es que Cristo clavó esta en la cruz y esta no? Si esta deja de existir, esta se cae a tierra. Y yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes compran un automóvil y hacen un documento, en caso de... Y si usted no pone la ley penal, en caso de que una de las dos partes no quiera cumplir con el negocio, entonces se verá obligado a dar las barras dobles. Aquí está el penal. Si este penal no existe, este tampoco existe porque es una deuda consentida. Se llama la ley penal, la que penaliza el pecado. Yo quiero que haya quedado más o menos explicado este punto. Ahora, sigamos con esto. ¿El Señor abrogó la ley? Sí, para nosotros. Fue cambiado completamente. Ya lo leímos. Ahora, el reposo que es Cristo. Vamos a ver que el reposo es Cristo Jesús. Ya está identificado, pero vamos otra vez. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 7 al 11. Capítulo 4, 7 al 11. Porque queda un reposo todavía. Vamos a ver qué reposo es el que habla allí. 4, 7 al 11. Mire lo que dice. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí mire lo que está hablando, esto es interesantísimo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. A ver, ¿Josué les dio el reposo? Sí, se lo dio. Mire de qué reposo está hablando. Vuelvo y se lo leo para que lo entiendan. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No era el reposo del día Shabbat, del día 7º, no era ese. Mas Josué les dio el día ese
porque entraron a la tierra prometida, reposaron de sus obras en el día ese. Nosotros no vamos a reposar en el día, nosotros vamos a reposar en Cristo y lo vamos a ver ahora. Entonces el reposo que Josué les dio no era, falta un día. Mire lo que dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha reposado, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mire, vuelvo y se lo leo, y escudriñenlo y léanlo poco a poco para que lo puedan entender. Aquí está el misterio. Porque el que ha entrado en su reposo, no en el de Josué, sino en el reposo de Dios, dice, también el reposo de Cristo, también ha reposado de sus obras. Y pone el ejemplo, como Dios de las suyas. ¿En quién reposó Dios? Desde el principio yo me deleitaba con Él, fui engendrada, el Espíritu Santo, Jesucristo. Este es mi ungido, lo he ungido hoy, he puesto mi espíritu en Él. Él puso la sabiduría, Él puso, por eso el verbo se hizo carne. Está hablando que así como Dios Padre descansó de sus obras en el Hijo, así nosotros de las nuestras. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora es espiritual, el reposo es espiritual y el reposo es Cristo Jesús. Ahora, el texto que usan algunas doctrinas son Juan 14, 5. Mire el texto que utilizan, y hay muchas ovejitas. Yo le he hablado a muchas ovejas que se han salido de cierta congregación porque se sienten pecadores, se sienten que perdieron la salvación por no guardar el sábado. Y gracias al Señor, algunos han entendido porque la palabra del Señor es difícil de entenderla cuando se le ha puesto otro fundamento, y es difícil edificar sobre fundamento ajeno. Pero mire lo que dice el texto que les dan a las ovejas. Juan 14, 5 dice lo siguiente. Perdón, Juan 14, 15 dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este texto es el que ellos le dicen. Ve lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay un contexto que es el paralelo a este. Juan capítulo 15, versículo 10. Mire lo que dice. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire el contexto. Está hablando de que si guardare mis mandamientos, son unos mandamientos distintos a los del Padre, como yo he guardado los del Padre. Él cumplió los del Padre por mí. A ver, remontémonos al pasado. En los mandamientos de Dios Padre, los que les dio a los judíos allí por perpetuidad, dice, si tu enemigo ama a tu hermano y aborrece a tu enemigo. Mas el Señor Jesucristo cambió, dijo, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Allí se dijo que ojo por ojo y diente por diente, ahora exponga la otra mejilla. ¿Sí? Y si te dice que te ande 2 millas, anda los 4, y bueno. Y que si te pide la capa, dale la túnica también. Y si te pide prestado, no se lo niegue. Ahora no. Ahora, allí cuando le mataban un ser querido, ellos acababan con toda una familia porque era ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor vino a cambiar la ley. Y es más, nos dio un mandamiento más, que no estaba en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento no estaba allí en la antigüedad. Por eso ellos no tenían ley, porque ellos estaban sin ley y después se sujetaron a la ley de Moisés, que era mate, porque todo lo encerró en maldición.
¿Sabías que quebrantar a la ley era maldito? Y ahora ponemos esa maldición en la gracia. En la gracia tenemos el Espíritu de Dios, no le puede decir ladrón a nadie, como muchos dicen, malditos con maldición me habéis robado. En los diezmos, por favor. Eso no se le puede decir a un cristiano porque está ofendiendo al Espíritu de Dios que está en el cristiano. Tengan mucho cuidado porque están blasfemando el Espíritu de Dios. Esto era todo lo que tenía que decirles. Espero que escudriñen estos pasajes y sean libres del día de reposo y adoren a mi Señor. No adoren un día, adórenlo todos los días. Aquí son los cielos y la tierra. ¿Por qué ese día? Mire, yo quiero ilustrarles algo, porque la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente. En el 16 dice que nadie los venga a juzgar en comida o en bebida en días de reposo, los cuales era sombra de lo que debía venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mire lo que él quiere decir, era una señal, era una sombra, porque allí lo dice que lo dio por señal, como fuera circuncisión. Les voy a ilustrar esto con algo. Mire, este es un muro que está aquí al lado mío, y ese muro termina allí. Y ahí, al terminar el muro, hay un hombre escondido. Yo no lo puedo ver porque el muro no me deja verlo. Pero el sol le da por la espalda, tanto al muro como a la persona que está ahí. Yo veo la sombra y digo, hay un hombre escondido ahí. Los judíos seguían esa sombra, ¿sí? Del que debía venir, más el cuerpo era el de Cristo, lo que dice Colosenses 2:17. El cuerpo es de Cristo. Ellos solo veían la sombra. Ellos andaban por vista. Así como yo estoy viendo la sombra, que es una señal. Esa señal me está mostrando que hay un hombre escondido ahí. Y esa señal, esa sombra, mostraba el cuerpo de Cristo. Ahora que está el cuerpo de Cristo, ahora que sabemos quién es el día de reposo, por favor, no adoremos un día. Nos tildan de que adoramos dizque el sol. Ellos adoran a Saturno, porque los días están estipulados en luna, que es lunes, Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo Sol. Sí, nosotros no adoramos un sol, nosotros adoramos al Señor en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque no adoramos un día. Y si ellos nos tildan de que adoramos el sol, ellos sí están adorando a Saturno, porque nosotros leemos las escrituras, no como dice la escritura, que las escrituras de Moisés eran leídas en el día de reposo. Nosotros la leemos todos los días, gracias al Señor, porque Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él es el reposo de Dios. Gracias, mis hermanos, por haber escuchado este mensaje, y de verdad espero que escudriñen las escrituras. Hasta otra ocasión, si el Señor nos la presta.